De aplicación de derivadas. Este problema es del libro de Louis Layton. El libro se llama El Cálculo. El autor es Louis Layton. Es el ejercicio 2.953. Ok, de la página, pues vamos a ver qué página es. De la página 181 de ese libro. Entonces, dice: un avión vuela en forma paralela al suelo a una altura de 2 kilómetros, ¿verdad? Paralela al suelo a una altura de 2 kilómetros con una rapidez de 4,5 kilómetros sobre minutos. Si el avión vuela directamente sobre la Estatua de la Libertad, ¿a qué tasa está variando la distancia de la recta visual entre el avión y la estatua 20 segundos después? Ok, ese es el problema. Nos piden entonces la tasa de variación de la distancia. Cuando se refiere a la tasa de variación de la distancia, se refiere a cómo varía la distancia respecto a una unidad de tiempo. Entonces vamos a hacer un dibujo para verlo un poco más claro. Podemos observar en el gráfico que el avión está a una altura de 2 kilómetros sobre el nivel del suelo. Ok, ¿qué más? Dice y con una rapidez. Ok, entonces quiere decir que este avión lleva una rapidez. ¿Y qué es la rapidez? La rapidez, ¿verdad?, es una derivada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, en vez de poner rapidez, pues nosotros podemos indicar acá que la derivada de x respecto al tiempo es igual a 4,5 kilómetros sobre minutos. Entonces, de esa forma ya indicamos, ¿verdad?, y que representa esa rapidez, ¿verdad? Ya podemos visualizar, ¿verdad?, la derivada, ¿verdad?, de la distancia con respecto al tiempo que lleva el avión en ese instante. Ok. Pero si observamos, acá se nos forma un triángulo. Vamos a dibujar este triángulo. Ahí podemos observar ese triángulo. Bueno, si observamos también las cantidades que están involucradas, podemos ver que acá tenemos una velocidad y acá no tenemos una velocidad, tenemos una distancia, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ir detectando esas diferencias, ¿verdad?, para poder resolver el problema. Dice: si el avión vuela directamente sobre la estatua, ¿a qué tasa está variando la distancia de la recta visual entre el avión y la estatua 20 segundos después? Otro dato que nos dan es, nos piden la tasa de variación de la distancia, o sea, entre el avión y la parte, ¿verdad?, podría ser la parte inferior, ¿verdad?, del estatua. Entonces, esta variación, esa tasa de variación vendría a ser, ¿verdad?, la derivada. Vamos a llamarle z. Vamos a llamarle z mejor a esta distancia. Sería z, que sería la distancia desde este punto hasta este punto. También nos dan el tiempo, ¿verdad?, que desde este punto hasta este punto nos dan el tiempo, que es 20 segundos. Ok, tenemos todo ahí. Vamos a resolver el problema. Vamos a plantear un triángulo donde en ese triángulo solo vamos a representar distancias, ¿verdad?, para que miremos cómo se va desarrollando el ejercicio. Esa distancia vertical sería 2 kilómetros. Ahora, ¿qué distancia habría ahí? Bueno, si nosotros tenemos que la velocidad con la que va el avión es de 4,5 kilómetros sobre minutos, pues nosotros podemos aplicar la fórmula para obtener distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo.
Sustituimos valores, entonces sería 4 1/2 es igual a 4.5 kilómetros sobre minutos por 20 segundos. Pero esos 20 segundos hay que pasarlos a minutos. ¿Cómo hacemos para pasarlos a minutos? Vamos a hacer la siguiente conversión. Si nosotros multiplicamos a 20 segundos y lo multiplicamos por 1 minuto sobre 60 segundos, porque 1 minuto son 60 segundos, entonces podemos tachar los segundos y 20 por 1 es 20 entre 60, esto nos quedaría 20 sobre 60. ¿Qué unidades quedan ya? Minutos. Y ok, si tachamos los ceros y simplificamos, nos quedaría 1/3 de 1 minuto. Ok, entonces eso lo sustituimos acá, dándonos todo esto como resultado 1.5 kilómetros. O sea, en 20 segundos ese avión, vamos a escribirlo acá, recorrió 1.5 kilómetros. Ok, ¿verdad? Entonces estamos formando un triángulo que represente solo las distancias. Entonces, este valor Z, nosotros lo podemos obtener, ¿verdad? Ese valor Z. Ok, ¿verdad? Bueno, entre más variable o incógnita vayamos encontrando, mejor. Entonces, procedemos con el siguiente paso. Si planteamos el teorema de Pitágoras, obtenemos que z al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 1.5 al cuadrado. Vamos a calcular el valor de z sacando raíz cuadrada a 2 al cuadrado más 1.5 al cuadrado, lo cual nos da 2.5 kilómetros. Ok, entonces ya obtenemos este valor, 2.5 kilómetros, ¿verdad? Esa es la distancia, ¿verdad?, que hay entre la base de la estatua y el avión, ¿verdad? Pero en realidad a nosotros no nos están pidiendo la distancia. Por eso es importante leer, ¿verdad? Nos están pidiendo la tasa de variación de la distancia, ¿verdad? De la distancia de la recta visual entre el avión y la base. Ok, entonces no nos están pidiendo z, ok. Entonces nos están pidiendo la variación de z. ¿Y cómo escribimos la variación de z? La variación de z es dz respecto al tiempo. Esa es la variación de z, o la velocidad, o la variación de la distancia respecto al tiempo, pero de ese valor. Ok, entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Entonces vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a plantear nuevamente, vamos a plantear esto nuevamente, pero lo vamos a plantear diferente. Entonces nosotros decimos z al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más x al cuadrado. Vamos a trabajar con las velocidades o las derivadas o las tasas de variación, ¿verdad? Entonces z, vamos a ver, ¿verdad? Este valor 2, pues si nos fijamos en la parte vertical, no hay una variación, ¿verdad? En esta distancia, desde este punto hasta este punto, el avión, ahí en esa dirección de esa distancia no hay ninguna variación. Las variaciones están en la parte horizontal y en la parte inclinada. Ahí son las variaciones, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar planteado de esta forma. Esta x, pues como no sabemos cuál es la variación en x, pues bueno, se sabe, ¿verdad? Porque aquí lo dan en dato, ¿verdad? Aquí lo podemos ver que la variación de esa distancia respecto al tiempo es de 4 1/2 kilómetros sobre minuto, pero lo vamos a dejar planteado así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar z. Por lo tanto, z, ¿verdad? ¿Por qué despejamos z? Porque lo que andamos buscando es la variación o la tasa de variación de z. Entonces, z va a ser igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4 más x cuadrado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues lo que andamos buscando, la variación de z respecto al tiempo
va a ser igual a ¿qué? Bueno, antes de dar ese paso, vamos a hacer otro paso. Entonces decimos z va a ser igual a 4 más x cuadrado elevado a la 1 medio. Ese radical pasa a la 1 medio, a un exponencial, a una expresión exponencial. Y ahora sí decimos la derivada de z respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de esa potencia, pues sería 1 medio de 4 más x cuadrado por la derivada interna del paréntesis, que vendría a ser la derivada de 4 de 0 y la derivada de x al cuadrado por 2x, ¿verdad? Por la derivada de x, ¿verdad? Que es 1, y por el diferencial con respecto al tiempo. De esa forma hemos expresado ya, ¿verdad? El problema para dirigirlo a la solución. Un detalle que se escapa es que 1 medio, ¿verdad? La derivada de esa potencia, bueno, ese 1 medio pasó a multiplicar acá, pero al 1 medio se le debe restar 1. Entonces acá quedaría un menos 1 medio. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces de esa forma pues ya queda la expresión bien planteada. Ok, procedemos entonces a resolver esa expresión. Ok, si usted se fija, acá podemos tachar algunos números. Por ejemplo, 2 lo podemos tachar con ese 2. ¿Qué más? Este valor, la tasa de variación de la distancia x sobre el tiempo, pues ese valor sería esto que está acá, ¿verdad? ¿Cómo varía horizontalmente? Pues ya sabemos que el avión horizontalmente va a 4,1 medio kilómetros sobre minuto. Eso vendría a ser la derivada de x respecto al tiempo. Este valorcito acá, x, ¿verdad? ¿Qué representa esa x? Esa x pues viene de esta x que está acá. ¿Y esa x de dónde viene? Esa x viene de, ¿verdad? Bueno, 2 lo tenemos acá, z lo tenemos acá, la x sería ese valor. Excelente. Por eso nosotros determinamos ese triángulo, pero de distancia, ¿verdad? Porque lo íbamos a necesitar más adelante. Ok, excelente. Entonces, solo sustituimos valores. Ok, entonces si nos fijamos en la ecuación, se tacha el 2, ¿verdad? Y esta x queda en el numerador, y eso que tiene un exponente negativo lo pasamos al denominador con exponente positivo y escribimos el diferencial, ¿verdad? Y ahora sí, a sustituir valores. ¿Quién es x en esa ecuación? Pues la distancia horizontal que recorrió el avión en 20 segundos. Escribimos en vez de x 1.5 kilómetros. Luego escribimos acá en la ecuación 4 más x. ¿Cuál es x? La distancia que recorrió el avión horizontalmente durante 20 segundos, pues x sería 1.5, eso lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Y esto lo elevamos al 1 medio, ¿verdad? Y escribimos el diferencial de x, ¿verdad? Y el diferencial de x, o la variación del avión, ¿verdad? Horizontalmente, pues tenemos que es 4,1 medio kilómetros sobre minutos. De esta forma ya vamos encontrando, ¿verdad?, todas las variables. Hemos planteado, ¿verdad?, el problema de una forma pues correcta, ¿verdad? Y empezamos solo a calcular, ¿verdad?, esos valores. Ok, sustituyendo 1.5 en el denominador, ¿verdad? 1.5 al cuadrado es 2.25. Eso lo encerramos entre paréntesis y lo elevamos a 1 medio multiplicado por 4,1 medio. Que en este caso 4,1 medio es 4.5. Ok, ¿verdad? Ya resolviendo 2.25 en el denominador, ¿verdad? Fijémonos ahí, 2.25 más 4, pues nos da 6.25. Elevado a la 1 medio nos da 2.5.
Entonces ahora multiplicamos 1.5 por 4.5 y eso lo dividimos entre 2.5. Y esto nos da 2.7 kilómetros sobre minutos. Excelente, ¿verdad? De esa forma hemos encontrado la tasa de variación en ese instante después de 20 segundos de haber pasado el avión sobre la estatua, ¿no? Entonces hemos encontrado hemos resuelto el problema. Ok, muchachos, y esperamos, ¿verdad? Nos apoyen con un like, ¿verdad? Vamos a estar subiendo diversos temas, ¿verdad? Interesantes de ingeniería en el canal. En este caso, pues solo hemos pasado estos cálculos, ¿verdad? Acomodándolo un poco acá a la parte superior derecha, ¿verdad? Ahí para indicarlo, ¿verdad? Mejor y se pueda observar mejor el ejercicio o la solución del ejercicio.